estas personas que se salen un poco de la funcionalidad social son a las que de repente a lo mejor podemos llegar a recomendar un psiquiatra, o definitivamente también hay trastornos, ¿no? que rayan también en que pueda haber un brote psicótico, brote esquizofrénico, o que definitivamente son situaciones que se requiere de un equipo multidisciplinario, en este caso sí ya en ocasiones hasta el internamiento como tal, porque en terapia damos como que ese empujoncito para que salgan adelante las personas, pero a veces ya en este tipo de casos a lo mejor se requiere ya una sustancia, ¿no? Una sustancia que nos ayude. No sé si quieras opinar algo al respecto, colega. Sí, mira, con lo respecto a lo que mencionas, algo bien importante es que nosotros en el aspecto psicológico podemos ser el puente o el medio para canalizar a un paciente a atención psiquiátrica y neurológica, ¿no? Porque es difícil, de por sí es muy difícil acudir a un médico. Es más difícil acudir a un psicólogo y mucho más difícil acudir a un psiquiatra, porque hay ese pensamiento, ¿no? O esos mitos, ¿no? Que al psiquiatra, e incluso al psicólogo, ¿no? También se menciona, al psicólogo nada más van los locos, al psiquiatra pues peor, ¿no? Entonces, nosotros, a mí me ha tocado pacientes que llegan los familiares y me dicen que ya saben que el paciente o su familiar, su ser querido necesita atención psiquiátrica, pero que no quiere acudir. ¿Por qué? Pues precisamente por estas ideas, ¿no? Pues es así como que lo peor, ¿no? Ya llevarme ahí es porque ya estoy muy, muy mal, ¿no? Y entonces me resisto a ir, ¿no? Que obviamente aquí está el mecanismo de defensa mental llamado negación, porque me niego, ¿no? A aceptar lo que estoy padeciendo. Otras veces, pues, es este desconocimiento, ¿no? De los síntomas propios, porque a veces no tenemos autoconciencia y podemos ignorar síntomas, ¿no? Tanto físicos como mentales, psicológicos y emocionales. Pero bueno, entonces aquí nuestra participación tiene que ver precisamente cómo llevar de manera sutil y de la mano a este paciente al tratamiento psiquiátrico, que logre entender que la atención psicológica y la atención psiquiátrica no son cuestiones nada más de personas que ya están muy, muy mal, que coloquialmente la gente pues digamos, les etiqueta de locos, ¿no? Por decirlo así, esa palabra ahí clásica, ¿no? ¿No? Sí, Entonces, nosotros lo que aquí podemos hacer, por ejemplo, lo que yo hago, es explicarles cómo funciona el medicamento o los medicamentos que van a actuar en esta persona, ¿no? Si acuden al psiquiatra, entendiendo que el psiquiatra, pues, es la persona especializada para poder medicar en situaciones de trastornos psicológicos, trastornos mentales y trastornos de personalidad, ¿sí? Porque también esto es relevante, ¿no? Hacerlo, o marcarlo, ¿no? Que hacerlo notar. Entonces, una vez que uno les va explicando, mire, a la atención psicológica se va a trabajar esto y esto. Ajá. Ahora, si a esta situación le tenemos que añadir que esta persona requiere atención psiquiátrica o atención neurológica, también nosotros debemos de tener un amplio conocimiento, incluso dominio de lo que son el conocimiento de los medicamentos o de en qué puede consistir la atención psiquiátrica. Porque también aquí cabe esta parte, Omar, que hay colegas que se atreven a recetar medicamentos o tecitos o lo que sea, ajá, pues no, a nosotros no nos compete eso, no tenemos esa licencia, ¿no? Nuestra licencia está única y exclusivamente dirigida al tratamiento de los aspectos psicológicos y emocionales conductuales, ¿no? Entendiendo que aquí va pues el pensamiento, el sentimiento, etcétera. Pero bueno, eso es lo que me gustaría agregar, ya poco a poquito iremos entrando más en detalle, ¿no? A lo que es la salud mental, a lo que es el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico, porque pues, hay que aprovechar para saber diferenciar, ¿no? Cuando una persona requiere tratamiento psicológico o cuando requiere tratamiento psiquiátrico. Incluso en el tratamiento psicológico hay que saber diferenciar si solo se requiere una especie de contención, asesoría y orientación o si un proceso psicoterapéutico tal cual. claro. Y aquí me gustaría diferenciar, a lo mejor para la gente que no conoce, pues efectivamente el psicólogo es un licenciado que estudió psicología como tal, que es la psicología, pues son las ciencias de la salud mental en este caso, y por ahí alguna materia nos dieron del conocimiento de la cabeza, de las funciones del cerebro y demás, o ya que se metió de plano a las neurociencias, ¿no? En Sí. donde efectivamente ya ven un poco más allá, pero esto no nos hace médicos, pero ni por nada, ¿no? O sea, entonces, y a diferencia de esto, el psiquiatra pues estudió medicina, más adicional estudió un diplomado, una especialidad en psicología, ¿no? Que esto es adicional a sus ya contados años, no sé si sean 5 o 7, porque yo he escuchado a médicos decir que, y la especialidad son 10 años, o sea, sí estudian mucho los médicos cuando se quieren especializar ya en algo más, ¿no? Y también sí es cierto y es muy común ver que como tal al psiquiatra
no es como tal que den terapia, aunque hay personas que dicen dar terapia, pero yo he visto que a veces cuando hacen eso es porque ya se metieron también a más diplomados, a más especialidades, probablemente hasta una maestría de psicoterapia, en donde entienden de qué trata este asunto de la terapia, pero así como el psicólogo no debería de otorgar medicamentos, el psiquiatra generalmente no debería de dar terapia. Es una conclusión que yo hago por ahí, porque de verdad me ha tocado casos en donde definitivamente no tienen algún enfoque en particular los psiquiatras, sino que nada más es platico como si platicara con mi papá o como si platicara con mi primo, y luego a recetar, ¿no? Que es a lo mejor una de las cosas que a lo mejor criticamos de vez en cuando nosotros como psicólogos, ¿no? Yo les llamo los de pluma fácil, ¿no? Y en su defecto también, hace Yo les rato llamo los mencionabas, ¿no? El asunto recetólogos. de recetólogos. Y también como tal, Recetólogos. quiero hacer notar la importancia de tomar medicamentos. O sea, por ahí yo vi algunos, he visto algunos documentales en donde personas con esquizofrenia, que la esquizofrenia es cuando empiezas a escuchar como vocecitas y demás, o cosas que te distraen mucho, personas con esquizofrenia, con psicosis o psicotizados, por decirlo así, para no meterme en esos rollos más fuertes, psicotizados, por medio de medicamentos, se hicieron personas totalmente funcionales, ajá, llevando un adecuado control de médico. Ya no se salían de la realidad como todos conocemos casos psiquiátricos, ¿verdad? Sino que más bien estas personas podían trabajar, podían hacer sus actividades normales siempre y cuando estuvieran medicados. Tú platicas con ellos, platicas con una persona totalmente funcional y totalmente que puede hacer conciencia y tener una vida normal, o normal como lo que conocemos como funcional. Y cuando dejan de tomarlo, el medicamento efectivamente es cuando se psicotizan o se esquizofrenizan, ¿no? Pero en realidad esa es la importancia del medicamento, o sea, a ese grado llega, ¿no? A que la persona pueda trabajar normalmente o insertarse en la sociedad, ¿no? No sé si a esto tú le gustes agregar algo más, colega. Sí, mira, cuando hablamos de estas áreas, sí es importante tener ese conocimiento para poder nosotros incluso hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? El diagnóstico diferencial nos va a ayudar a determinar, en primer lugar, poder diferenciar, por eso es el diagnóstico diferencial, entre un trastorno y otro, porque hay trastornos que comparten rasgos y comparten síntomas y signos, entonces es bien importante poder diferenciar, ¿no? Para saber en el caso de la psicología, qué tipo de tratamiento psicoterapéutico es el más funcional, el más práctico o el que más le va a ayudar al paciente, consultante o cliente, como le queramos llamar, ¿no? Y aquí a su vez también nos ayuda para saber o tener muy en cuenta y muy en claro si este paciente puede salir adelante con lo que es la psicoterapia o requiere también de atención psiquiátrica o atención neurológica, porque nosotros también podemos de alguna manera detectar ciertos rasgos y síntomas, signos, para considerar que hay alguna problemática neurológica o psiquiátrica, ¿sí? Podemos llegar a determinar si es un paciente psiquiátrico y por tanto poderlo canalizar. Aquí pues obviamente nuestra responsabilidad es tener de entrada ¿cómo se le llama? Tener contactos, ¿no? Ya sea con psiquiatras, con neurólogos, ¿no? Es importante tener esto, de tener ahí ahora sí que una agenda, ¿no? De posibles contactos de instituciones a donde se les puede sugerir o canalizar a estos pacientes, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros empezamos a entrar a la parte de las neurociencias, por ejemplo, tener el conocimiento de cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso central, en este caso principalmente, nos ayuda mucho, sí, pero es parte de nuestra formación. No es a lo mejor estar invadiendo otras áreas, ¿no? Otras ciencias. Simplemente debemos de adquirir mayor formación e información, mayor conocimiento para poderle transmitir esto a los pacientes, porque a lo mejor el paciente requiere atención psiquiátrica directa, pero no llega allá, llega con nosotros. Y si nosotros no tenemos ese conocimiento para poder determinar esta diferencia para que esta persona canalizarla a donde requiere la atención, entonces igual y nosotros cometemos el error de tratar de atenderlo, y de tratar de sacarlo adelante cuando no. E incluso nos podemos poner en riesgo, porque ahorita mencionabas esta parte de las esquizofrenias, de la psicosis, ¿no? A lo mejor aquí cabe mencionar la diferencia. Hay psicosis funcionales y psicosis orgánicas, ¿no? Entre las psicosis funcionales se encuentran precisamente las esquizofrenias y dentro de las esquizofrenias pues también hay variantes, ¿no? Pero entre estas variantes de las esquizofrenias o incluso de los tipos de psicosis, hay gente que se puede poner muy agresiva si no está de acuerdo con lo que tú dices o si desde su perspectiva o desde su mundo puede detectar o percibir supuestamente un riesgo por parte del terapeuta. Entonces se puede convertir, en lugar de ser sus amigos, podemos convertirnos en sus enemigos, ¿no? Es un decir porque el terapeuta no puede ser amigo del paciente, ¿no? Pero en este caso, por decirlo de esta manera, esta persona puede llegar a sentir esa empatía, esa confianza, ese rapport con el psicoterapeuta, pero si decimos algo no porque nos equivoquemos necesariamente, sino porque dentro de la terapia utilizamos términos, utilizamos palabras
palabras, utilizamos conceptos que alguno de estos le puede mover ahí y generar una situación, ¿no? Por ejemplo, de la esquizofrenia paranoide, ¿no? Normalmente las personas que sufren del trastorno paranoide de la personalidad suelen estar a la defensiva o suelen tener desconfianza de los demás, incluidos los terapeutas, claro está. Ajá, entonces a lo mejor me quiere hacer algo. ¿Por qué me estará diciendo esto, no? Hay quienes se alejan, ajá, hay quienes no, hay quienes pueden atacar. Entonces, también por el propio bienestar hay que saber detectar esto, ¿no? Para saber que el paciente, los familiares, las personas con las que se relaciona, con las que puede tener contacto, incluyendo a los terapeutas, pueden estar en riesgo.